No esperaba que el momento llegara en medio de una cena de martes, con una sartén de arroz quemado y la tarea de matemáticas de mi hijo esparcida entre los platos. Pero llegó de todos modos, fuerte y afilado como cuando los platos se quiebran por una fisura invisible. Las palabras de mi padre atravesaron el vapor y la luz fluorescente de la cocina, cortando directamente ese lugar donde siempre he guardado mi compostura. Por un segundo me vi desde fuera de mi cuerpo, mujer, 32 años, madre soltera, propietaria de casa por terquedad y hojas de cálculo, de pie junto al fregadero, manos mojadas, sin temblar. Lo escuché llamarnos gastos y parásitos y sentí que algo sólido encajaba en su lugar, como cuando una cerradura reconoce la llave correcta. Les había ofrecido este techo cuando lo necesitaban, después de que el contrato de mi padre se esfumara y las horas de trabajo de mi madre se redujeran. Moví cajas, reorganicé habitaciones, trasladé a mi hijo a la más pequeña. Me prometí que sería temporal, que las familias enfrentan las tormentas juntas. Los comestibles extra, las facturas, el ruido nocturno, las pequeñas críticas sobre cómo criaba a mi hijo. Estos eran los patrones climáticos que me dije que podía soportar. Esa noche me di cuenta de que había confundido la erosión con la generosidad. La marea había estado arrancando pedazos de mí a puñados. Así que dije una frase que no sabía que había estado ensayando durante meses. Les di un plazo claro, un límite definido, una meta que cualquiera podía ver desde aquí. Mantuve mi voz nivelada porque una voz calmada es una especie de andamio. Te mantiene erguido cuando todo dentro quiere derrumbarse. Mi padre se quedó en silencio, sorprendido no por el contenido, sino por el hecho de que la puerta en mí realmente se había cerrado. El silencio llenó la cocina, espeso y mate. Apagué la estufa, enjuagué la olla y le dije a mi hijo que terminara su tarea en la mesa. No quedaba nada de qué hablar. El calendario diría el resto por mí. Un mes, había dicho yo. Tienen un mes para encontrar otro lugar. Las palabras sonaban extrañas en mi boca, como si hubiera estado hablando en un idioma que apenas estaba aprendiendo. Mi madre, sentada junto a la nevera, dobló y desdobló la servilleta de papel, como si dentro pudiera encontrar una respuesta diferente. ¡Nos estás echando! ¡A tus propios padres! Mi padre recuperó la voz, pero ahora sonaba más vieja, como si hubiera envejecido en los segundos entre mis palabras y su comprensión. Les estoy pidiendo que respeten mi casa y a mi hijo. Les estoy pidiendo que encuentren su propio espacio. No era la primera vez que teníamos esta conversación, pero sí era la primera vez que yo no cedía. Las otras veces habían terminado con promesas de cambio, con abrazos tensos y una paz que duraba menos que la leche en el refrigerador. Esa noche, después de acostar a Mateo, escuché a mis padres hablar en voz baja en la habitación de invitados que se había convertido en su territorio. Mi madre lloraba, ese llanto suave que había aprendido a usar como una herramienta desde que yo era niña. Mi padre hablaba en ese tono de autoridad indignada que antes me hacía sentir pequeña. Pero algo había cambiado en mí, el miedo de decepcionar. Ese viejo conocido había sido reemplazado por algo más fuerte, la certeza de proteger lo que era importante. En el barrio de Chamartín, donde había conseguido comprar este pequeño piso después de años de ahorro, los vecinos vivían sus propias vidas detrás de puertas cerradas. Me preguntaba cuántos de ellos lidiaban con sus propias batallas invisibles. La señora Carmona, del 3B, que cuidaba a su madre con demencia, el joven profesor de música del 5A, que soportaba las quejas por el sonido de su violín, todos dibujando líneas, todos decidiendo cuánto de sí mismos estaban dispuestos a entregar. Los días siguientes fueron una extraña danza de cortesía tensa. Mi madre cocinaba platos elaborados, como si pudiera sobornarme con croquetas y tortilla. Mi padre arregló el grifo del baño que había estado goteando durante meses, un gesto tardío de contribución. Hablaban con Mateo con una dulzura exagerada que lo confundía. Él, con la sabiduría de sus 8 años, me preguntó una noche mientras le leía un cuento. Mamá, ¿los abuelos están enfadados conmigo? No, cariño, están enfadados con la situación, no contigo. Le acaricié el pelo, ese gesto que siempre lo tranquilizaba. A veces los adultos necesitan espacio, igual que tú necesitas tu propio cuarto para tus legos. Pero ellos no tienen a dónde ir, ¿verdad? Sus ojos, grandes y sinceros, me miraban buscando una respuesta que fuera justa y verdadera a la vez. Tienen opciones, tienen amigos, tienen la posibilidad de alquilar, y siempre serán tus abuelos, estén donde estén.
Le besé la frente, esperando que algún día entendiera que el amor a veces requiere distancia para respirar. En mi trabajo en la clínica dental, donde era recepcionista desde hacía 5 años, comencé a notar cómo me resultaba más fácil manejar a pacientes difíciles. Como si haber encontrado mi voz en casa me hubiera dado una nueva autoridad. Elena, mi compañera de recepción, me lo comentó mientras tomábamos café en nuestro descanso. Estás diferente, Clara. Más... no sé. ¿Firme? Antes te veía agobiada cuando llegaba el señor Romero con sus exigencias. Me encogí de hombros, sintiendo una sonrisa inesperada. Supongo que estoy aprendiendo que las personas solo pueden caminar sobre ti si te tumbas en el suelo primero. Tiene que ver con tus padres. Elena conocía fragmentos de mi situación, lo suficiente para entender, pero no para juzgar. Digamos que finalmente he dibujado una línea que no estoy dispuesta a cruzar. El café sabía diferente estos días, más intenso, como si mis sentidos también se hubieran despertado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi padre sentado solo en el salón, la televisión apagada, un silencio poco habitual. Me miró como evaluándome, como si estuviera viendo algo nuevo en la hija que creía conocer. Tu madre está en casa de Pilar, mi tía Pilar, su hermana, la que siempre tenía opiniones sobre todo. Está mirando posibilidades. Me senté frente a él, manteniendo mi respiración estable. Me alegro. No entiendo por qué haces esto, Clara, después de todo lo que hemos hecho por ti. Ahí estaba otra vez, esa frase. Todo lo que hemos hecho por ti. Como si criar a tu hija fuera un préstamo que debe ser devuelto con intereses infinitos. Papá, os quiero. Siempre os querré. Pero este es mi hogar y necesito que sea un lugar seguro para Mateo y para mí, un lugar donde no nos sintamos juzgados o como una carga. Nunca te hemos tratado como una carga. Su voz sonaba herida, genuinamente sorprendida. No conscientemente, tal vez, pero cada comentario sobre cómo gasto mi dinero, cada crítica sobre cómo educo a Mateo, cada suspiro cuando llego tarde del trabajo, todo eso se acumula, papá. Se quedó en silencio, las manos cruzadas sobre el regazo, manos que habían trabajado duro toda la vida, que ahora parecían perdidas sin un propósito claro. Encontraremos algo, dijo finalmente. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Era suficiente por ahora. Esa noche, mientras revisaba facturas en la pequeña mesa de la cocina, con Mateo ya dormido, sentí por primera vez en meses que podía respirar completamente. La culpa seguía ahí, una compañera familiar, pero ahora compartía espacio con algo más. La certeza de haber hecho lo necesario, no solo lo esperado. Mañana sería otro día de negociación silenciosa, de pequeñas batallas por el espacio y el respeto. Pero hoy había dibujado una línea, y esa línea, por fin, tenía mi nombre. La casa cambiaba su peso durante la noche, como lo hacen las casas cuando estás atenta a sus sonidos. La puerta de mis padres se abrió y cerró una docena de veces. Los cajones se deslizaron. Una cremallera de maleta tartamudeó. Permanecí despierta contando mis respiraciones, haciéndolas coincidir con los números rojos del despertador. Mi mente organizaba la logística, llaves de repuesto, transferencias bancarias, el estante en el armario del pasillo que nunca fue realmente mío. Pensé en cómo los límites no son actos de guerra, sino actos de cuidado propio, y cómo a las mujeres nos enseñan a confundir los dos hasta que nos disculpamos por ambos. El sueño solo llegó en fragmentos. En el fragmento más largo recordé los primeros días de su llegada. Cómo papá prometió que ayudaría a arreglar el grifo del baño y nunca lo hizo. Cómo mamá se apoderó de mi cocina con una eficiencia practicada que se convirtió en propiedad. Cómo pequeños favores se convirtieron en expectativas. Hay una diferencia entre ayudar y ser administrada, y había dejado que esa línea se desdibujara porque necesitar aprobación es un hábito que aprendí antes de poder nombrarlo. Alrededor de las 3, caminé sigilosamente hasta la habitación de mi hijo y lo observé respirar, el ritmo constante de un niño de 8 años sin la carga de las negociaciones adultas. En su tablón de anuncios, los dibujos de cohetes y robots con sonrisas se sentían como un faro. El futuro que merece no es uno donde la ira sea el único idioma que los adultos hablan con fluidez. Arreglé su manta y de vuelta en mi cama, abrí mi aplicación de notas para escribir una lista para la mañana.
recoger llaves de repuesto, verificar el acceso al buzón, cancelar la línea de datos extra. Así es como se ve la determinación a las 3:17 de la madrugada. Una lista con viñetas y un vaso de agua en la mesita de noche. Los recuerdos se mezclaban con mis preocupaciones inmediatas. Pensé en mi abuela Dolores, la madre de mi padre, y cómo había mantenido a toda la familia unida en aquel pequeño piso de Vallecas después de que el abuelo muriera. Nunca la escuché quejarse, pero tampoco la vi florecer. ¿Cuántas generaciones de mujeres habían sacrificado su espacio, su paz, en nombre de una obligación familiar que nadie cuestionaba? El teléfono vibró con un mensaje. Era Sofía, mi amiga desde el instituto, la única que entendía completamente mi situación, porque había vivido algo similar con sus suegros. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas que me lleve a Mateo mañana? Le respondí que no era necesario, que mantener las rutinas era importante ahora mismo. Pero agradecí silenciosamente tener a alguien que ofreciera ayuda sin juzgar, que entendiera que la familia es complicada y que el amor no siempre es suficiente cuando se trata de compartir 4 paredes. A las 4 de la madrugada escuché a mi madre en la cocina. El suave tintineo de tazas, el suspiro familiar que siempre precedía a sus momentos de reflexión. Por un instante consideré unirme a ella, tener esa conversación honesta que habíamos estado evitando durante años, pero algo me detuvo. Algunas palabras necesitan espacio para ser escuchadas correctamente, y este apartamento, con sus paredes delgadas y su historia cargada, no era el lugar. En cambio, abrí mi ordenador portátil y comencé a buscar opciones de vivienda asequible para personas mayores. El Ayuntamiento de Madrid tenía programas, había residencias con precios razonables en Carabanchel, opciones de alquiler compartido para mayores en Leganés. Guardé enlaces, imprimí información. No era solo por deshacerme de ellos, era por encontrarles un lugar donde pudieran recuperar su dignidad, donde no fueran huéspedes eternamente agradecidos o críticos amargados. Las luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las persianas. Madrid despertaba con su habitual mezcla de bocinazos lejanos y el zumbido de las primeras cafeteras en los pisos vecinos. Me levanté para preparar el desayuno de Mateo, su chocolate con leche y las galletas que siempre partía en pedazos pequeños antes de comerlas, un ritual que había desarrollado por sí mismo. En la cocina encontré una nota de mi madre. Hemos estado mirando pisos en Móstoles. Tu tía Pilar nos ha dicho que podemos quedarnos con ella mientras tanto. La caligrafía era cuidadosa, como si cada letra hubiera sido meditada. Debajo, con una letra más apresurada. Clara, sé que crees que estás haciendo lo correcto, y tal vez lo estés haciendo, pero entiende que esto no es fácil a nuestra edad. La nota me provocó una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque estaban tomando acción. Culpa porque la necesidad de esa acción venía de mí. Pero la culpa ya no tenía el peso aplastante de antes. Era más como una piedra en el bolsillo, presente, pero manejable. Preparé café y me senté a la mesa, repasando mentalmente el día que tenía por delante. Llevar a Mateo al colegio, mi turno en la clínica dental, recogerlo, la clase de natación a las 5, y en medio de todo eso la mudanza silenciosa que estaba ocurriendo en mi propia casa. Cuando Mateo apareció en la cocina, con el pelo revuelto y los ojos aún pesados de sueño, sentí ese amor feroz que a veces me asustaba por su intensidad. Este pequeño ser que confiaba en mí para tomar las decisiones correctas, para crear un mundo donde pudiera crecer seguro. ¿Los abuelos se van hoy?, preguntó mientras mordisqueaba una galleta. Sí, cariño, pero los seguiremos viendo. Iremos a visitarlos o ellos vendrán a verte, solo que no vivirán aquí. ¿Como cuando Pedro se fue a vivir con su papá? Pedro era su amigo del colegio, cuyos padres se habían separado el año anterior. Algo así. A veces las personas pueden quererse mucho, pero necesitar casas diferentes. Asintió, aceptando la explicación con esa facilidad que tienen los niños para adaptarse cuando los adultos son claros y honestos. Me prometí mantener esa honestidad, sin importar lo incómoda que fuera. Mientras Mateo terminaba su desayuno, revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de mi hermano Javier. Vivía en Valencia desde hacía 5 años y rara vez se involucraba en los dramas familiares. Su distancia geográfica le había permitido una separación emocional que yo envidiaba. Le envié un mensaje. Todo bajo control. Te llamo esta tarde. Mi padre apareció en la cocina justo cuando Mateo terminaba de cepillarse los dientes.
Se miraron y por un momento vi el parecido entre ellos, la misma forma de la barbilla, la misma manera de pararse ligeramente inclinado hacia la derecha. Mi padre le revolvió el pelo, un gesto de cariño torpe pero sincero. «Pórtate bien en el cole, campeón». Mateo lo abrazó rápidamente, luego corrió a buscar su mochila. Mi padre y yo nos quedamos solos, ese silencio incómodo que ahora era nuestro idioma principal. «Tu madre dice que Pilar puede acogernos unas semanas, hasta que encontremos algo». Asentí. «Es buena idea. Les ha imprimido información sobre algunos programas de vivienda. Hay opciones decentes». «No necesitamos tu caridad, Clara». Su orgullo siempre presente como una tercera persona en nuestras conversaciones. «No es caridad, papá. Es información. Lo que hagas con ella es tu decisión». Me miró como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso se dio la vuelta y regresó al pasillo. Escuché el sonido de cajas moviéndose, de cosas siendo empacadas. La materialización física de mi decisión. A las 7:30, Mateo y yo estábamos listos para salir. Mi madre apareció, con los ojos hinchados de sueño o quizás de llanto nocturno. Me entregó una bolsa. Croquetas, las que le gustan a Mateo, las hice anoche. Este gesto tan típicamente suyo. Cocinar como forma de comunicación, de pedir perdón, de reclamar espacio. «Gracias, mamá». Tomé la bolsa, nuestros dedos rozándose brevemente. «Les iremos diciendo dónde estamos para que el niño pueda visitarnos». «Por supuesto, esto no es el fin, mamá, es solo un cambio», asintió sin parecer del todo convencida. En su mundo los cambios rara vez eran positivos. Habían sido años difíciles para ellos. La crisis económica que se llevó el trabajo de papá, la pensión que nunca alcanzaba, la inflación que devoraba sus ahorros. Entendía su miedo. Lo que ya no podía permitir era que ese miedo dictara las condiciones de mi vida. Mateo besó a su abuela, recogió la bolsa de croquetas con entusiasmo, ajeno a la carga emocional que llevaba, y salimos. En el rellano respiré profundamente. El aire parecía diferente, como si la decisión hubiera cambiado incluso la composición química de mi entorno. Mientras caminábamos hacia la parada del autobús, Mateo parloteaba sobre su próximo examen de matemáticas. Le escuchaba a medias, mi mente dividida entre el presente y las horas que vendrían. Esa noche, por primera vez en 15 meses, la casa sería solo nuestra. La idea me provocaba una mezcla de liberación y vértigo, como estar al borde de un precipicio, pero con alas recién descubiertas. El autobús llegó, llevándose a Mateo hacia su día de normalidad infantil. Yo regresé al apartamento, preparándome para lo que vendría. En el ascensor me encontré con la señora Torres del 4C, que me miró con curiosidad. «¿Es cierto que tus padres se mudan hoy? Las noticias viajaban rápido en este edificio». «Sí, han encontrado un lugar más adecuado para ellos». «Debe ser un alivio para ti». Su tono no era de juicio, sino de entendimiento. «Mi hija tuvo que pedirme lo mismo hace 2 años. A veces el amor significa dar espacio». Sus palabras me sorprendieron. No había esperado comprensión, mucho menos validación. Le sonreí, sintiendo una solidaridad inesperada con esta mujer que apenas conocía más allá de los saludos en el ascensor. Al entrar al apartamento, la realidad de la situación me golpeó de nuevo. Cajas en el pasillo, maletas junto a la puerta, el proceso de separación materializado en cartón y cinta adhesiva. Mi madre salió del baño con un neceser en la mano. «Ya casi estamos listos», dijo, y en su voz había una dignidad que me sorprendió. «Tu padre ha llamado a un taxi para las 10», asentí, sintiendo que las palabras serían inadecuadas en este momento. En cambio, fui a la cocina y preparé café para los 3. Un último ritual compartido antes del cambio. La taza de mi padre, la azul con el borde astillado, la de mi madre, la que tenía estampadas flores de lavanda, detalles pequeños que de repente parecían enormemente significativos. A las 9:30 nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina. El café se había enfriado un poco, como nuestra conversación. Hablamos de cosas prácticas, el buzón, la dirección nueva para el médico, cuándo podrían venir a buscar el resto de sus cosas. Bajo esa conversación mundana latía todo lo no dicho, el dolor, el miedo, la esperanza titubeante de que esto, de alguna manera, pudiera ser lo mejor para todos. A las 7:30 la cocina olía a café y tostadas. Preparé el almuerzo de Mateo, añadí la nota que siempre incluyo y até sus cordones 2 veces.
Mi madre entró, con los ojos hinchados de sueño o de orgullo herido. Es una mirada que conozco bien. Se movía lentamente, como si la lentitud pudiera traducirse en permanencia. Mi padre se mantuvo cerca del pasillo como un mueble que nunca encajó bien en la habitación. Les dije que los llevaría donde necesitaran después de dejar a Mateo en el colegio. Mencioné un almacén cercano con tarifas mensuales razonables. Ofrecí información, no negociación. A las 8, Mateo y yo estábamos en la puerta. Me miró con esa curiosidad intrépida que me mantiene honesta. Le dije que estaríamos bien y que los adultos a veces necesitan reglas para ser amables. Asintió, más interesado en el partido de fútbol planeado para el recreo, y besé su pelo. En la entrada, la luz del sol caía uniformemente sobre todo: el coche, el seto, la maleta junto a los escalones que antes me pertenecía. La claridad tiene un brillo que había olvidado. El camino hacia el Colegio Público García Lorca estuvo lleno del parloteo de Mateo sobre su proyecto de ciencias y la excursión a la casa de campo que tendrían la semana siguiente. Lo escuchaba intentando mantener mi mente en el presente, en este momento con él, aunque una parte de mí ya estaba anticipando la escena que me esperaba en casa. ¿Vendrán los abuelos a recogerme hoy?, preguntó mientras nos acercábamos a la entrada del colegio. No, cariño, vendré yo como siempre. Los abuelos estarán ocupados hoy. ¿Por la mudanza? A veces me sorprendía lo perceptivo que era, captando conversaciones que creíamos que no escuchaba, entendiendo más de lo que los adultos le dábamos crédito. Sí, por la mudanza. Te explicaré más después, ¿vale? Me besó rápidamente y corrió hacia sus amigos que ya formaban en la fila. Lo observé mezclarse con ellos, su mochila de dinosaurios rebotando en su espalda. Por un momento me pregunté si estaba haciendo lo correcto, no por mí, sino por él. ¿Cómo afectaría esto a su relación con sus abuelos? Entendería que se puede querer a alguien profundamente y aún así necesitar distancia. De regreso, el barrio de Tetuán comenzaba su día. La panadería de la esquina ya tenía cola, el kiosco desplegaba periódicos, la peluquería de Manolo levantaba su persiana metálica. Normalidad en medio de mi terremoto personal. Pasé frente al centro de mayores donde a veces llevaba a mis padres para sus actividades. Quizás podrían seguir yendo, mantener algunas rutinas, quizás podríamos construir una nueva normalidad que funcionara para todos. Al llegar al bloque de pisos me crucé con Puri, la vecina del segundo que conocía todos los cotilleos del edificio. Me miró con esa mezcla de curiosidad y falsa preocupación que siempre me ponía los nervios de punta. Buenos días, Clara. ¿Es verdad que tus padres se van hoy? Mi Antonio los vio bajando cajas anoche. Buenos días, Puri. Sí, han encontrado un sitio que se adapta mejor a sus necesidades. No ofrecí más detalles. No merecía explicaciones, aunque seguro que para la tarde todo el vecindario tendría su versión de la historia. La hija desagradecida que echa a sus pobres padres. Siempre era más fácil juzgar desde fuera que entender la complejidad de las dinámicas familiares desde dentro. Cuando entré al apartamento, la casa estaba más ruidosa. Mi padre había recuperado su voz, ahora cargada con el peso de «después de todo lo que hemos hecho». Pedí las llaves de repuesto. Mi madre las entregó, una pequeña confesión de metal descansando en mi palma. Les recordé los arreglos que podía ayudar a organizar: alojamiento temporal en casa de mi tía, el almacén, números para asistencia en búsqueda de empleo. Él murmuró sobre traición. Ella susurró sobre vergüenza. Mantuve mi mirada firme, no por frialdad, sino porque vacilar nos confundiría a todos. ¿Has llamado al taxi?, pregunté, intentando mantener la conversación práctica. Llegará a las 10, respondió mi padre, su voz un tono más baja de lo habitual, como si el volumen pudiera disimular su orgullo herido. Mi madre salió de la habitación que habían estado ocupando con una pequeña planta en sus manos. Era un cactus que le había regalado Mateo en el día de la abuela, decorado con piedrecitas de colores alrededor de la maceta. ¿Puedo llevarme esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Claro, mamá, es tuyo. Algo en ese pequeño intercambio quebró la tensión por un momento. Ese cactus, resistente y espinoso, pero también capaz de florecer en las condiciones más difíciles, parecía simbolizar algo sobre nuestra relación. He empaquetado algunas fotos de Mateo para llevarlas con nosotros, continuó, ganando algo de seguridad. Las pondré en la casa de Pilar para que sepa que siempre estamos pensando en él. Es una buena idea. Le gustará saber que tiene su rincón en vuestra nueva casa.
Mi padre, que había estado organizando papeles en la mesa del comedor, levantó la vista. Esto no es permanente, Clara. En cuanto encuentre trabajo, tendremos nuestro propio sitio. Lo sé, papá, y cuando eso pase lo celebraremos juntos. No mencioné lo difícil que sería para un hombre de 67 años encontrar trabajo en este mercado laboral, especialmente después de 3 años de desempleo. No mencioné cómo la pensión de mi madre apenas cubría sus medicamentos. No mencioné los programas de vivienda social que había estado investigando en secreto para ellos. Algunas verdades necesitaban su tiempo. A las 9:30 el timbre sonó. Era Miguel, mi hermano menor, que vivía en Alcorcón, pero venía a ayudar con la mudanza. No le había pedido que viniera. Debió haber hablado con nuestros padres directamente. «Hola, Clara». Su saludo fue breve, incómodo. «Miguel, no te esperaba». Pensé que sería bueno ayudar. El taxi puede llevar a mamá y papá a casa de la tía, y yo puedo llevar las cajas más grandes en mi coche. Su tono era neutro, pero sus ojos me acusaban. Siempre había sido el favorito, el que había estudiado ingeniería gracias a los sacrificios de todos, el que ahora vivía cómodamente pero rara vez contribuía económicamente a nuestros padres. Era fácil para él juzgar mi decisión desde la distancia de sus visitas dominicales. Gracias, hay algunas cosas en la habitación pequeña también. Nos movimos en una danza incómoda alrededor del apartamento, cada uno ocupándose de tareas diferentes para evitar la conversación real que flotaba en el aire. Mi madre guardando artículos de tocador, mi padre comprobando documentos importantes, Miguel cargando cajas, yo haciendo inventario mental de lo que se iba y lo que quedaba. A las 10 en punto, el taxi esperaba abajo. El conductor, impaciente, hizo sonar la bocina una vez. Era hora. La realidad que había parecido tan clara la noche anterior ahora tenía bordes difusos, como una fotografía movida. Mi padre fue el primero en dirigirse a la puerta, su orgullo dictando que no mostraría emoción. Llevaba su maleta vieja, la que había usado desde que yo era niña, y un maletín con documentos. Se detuvo frente a mí. «Cuida de Mateo. Es un buen chico». «Siempre lo hago, papá». No hubo abrazo, solo un asentimiento breve. Era su manera de manejar el dolor, convertirlo en formalidad. Mi madre fue diferente. Se acercó a mí, sus manos buscando las mías. «Te llamaré cuando estemos instalados. Quizás podrías traer a Mateo a comer el domingo». «Claro, mamá, eso le gustaría». Me abrazó entonces, un abrazo que contenía décadas de complicaciones. Amor, expectativas, decepciones, esperanza. Le devolví el abrazo, permitiéndome sentir la fragilidad de sus huesos, el olor a lavanda de su pelo que siempre me había reconfortado de niña. «Todo irá bien», le dije, y por primera vez desde que tomé la decisión, realmente lo creí. Miguel cargó las últimas cajas en su coche, su silencio más expresivo que cualquier palabra. Antes de irse me miró fijamente. «Espero que sepas lo que estás haciendo». «Lo sé, Miguel, y cuando estés listo para hablar de verdad sobre esto, estoy aquí». Se fue sin responder, su coche alejándose rápidamente como si quisiera escapar no solo del edificio, sino de la situación en sí. A las 10:15 la última caja se deslizó en el maletero. A las 10:22 la puerta se cerró detrás de ellos. Un límite, mantenido, es un sonido silencioso. Me quedé sola en el apartamento, el silencio casi ensordecedor después de la actividad de la mañana. Caminé lentamente por las habitaciones, notando los espacios vacíos donde antes habían estado sus cosas, el hueco en la estantería donde mi padre guardaba sus libros de historia, el espacio en el baño donde mi madre tenía su colección de cremas, el rincón del salón donde solían sentarse a ver sus programas de televisión. El apartamento parecía más grande, pero también extrañamente desnudo, como si hubiera perdido una capa de piel. Me senté en el sofá, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Alivio, culpa, tristeza, esperanza. Era el final de algo, pero también el principio. Un límite no es solo una línea que separa, también es un nuevo horizonte. Miré el reloj. Tenía 3 horas antes de recoger a Mateo, 3 horas para comenzar a reconstruir nuestro espacio, para respirar este nuevo aire. Me levanté y abrí las ventanas, dejando que la brisa de Madrid entrara, trayendo consigo el ruido de la calle, la vida continuando a su ritmo implacable. En la cocina encontré la nota que mi madre había dejado bajo el imán del refrigerador.
Hay croquetas en el congelador y gazpacho para hoy, te queremos. Ese te queremos garabateado rápidamente como si hubiera dudado en escribirlo o como si fuera tan obvio que apenas necesitaba ser dicho. Tomé un papel y un bolígrafo y comencé a hacer una lista de tareas. Limpiar los armarios vacíos, reorganizar la habitación de Mateo, ahora podría tenerla grande, revisar el presupuesto sin los gastos extra, llamar al banco para ajustar las transferencias automáticas que hacía a mis padres. Tareas prácticas, tangibles, que me anclarían a este nuevo presente. Mientras escribía, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. No era tristeza exactamente, ni arrepentimiento. Era el reconocimiento de un cambio profundo, de una transformación que apenas comenzaba, como cuando podas un árbol y parece desnudo y vulnerable, pero sabes que es necesario para que crezca más fuerte. El teléfono sonó. Era Sofía, mi amiga desde el instituto, la única que realmente entendía lo que estaba pasando porque había vivido algo similar con su propia familia. ¿Ya se fueron? Preguntó sin preámbulos. Sí, hace unos minutos. ¿Cómo estás? No lo sé exactamente. Rara, como si hubiera corrido una maratón, pero aún no me doy cuenta de que crucé la meta. Es normal. Cuando mis padres finalmente se mudaron después de 2 años viviendo con nosotros, me sentí culpable durante semanas. Luego vino el alivio y después la sorpresa de descubrir que nuestra relación mejoró cuando cada quien tenía su espacio. Eso espero. De verdad lo espero. ¿Quieres que pase por ahí? Puedo traer algo de comer y ayudarte a reorganizar. Consideré su oferta. Parte de mí quería compañía, alguien que entendiera. Otra parte necesitaba este tiempo a solas, para procesar, para sentir. Te lo agradezco, pero creo que necesito unas horas para adaptarme. ¿Quizás mañana? Claro, estoy aquí para lo que necesites. Después de colgar, me dirigí a la habitación que habían ocupado mis padres. Las sábanas estaban perfectamente estiradas, obra de mi madre, sin duda, pero podía ver las marcas donde habían estado sus objetos personales en la mesita de noche. Abrí las ventanas aquí también, dejando que el aire circulara. En el cajón de la cómoda encontré algo que habían dejado, una fotografía vieja, de cuando yo tendría unos 5 años, sentada entre mis padres en el Parque del Retiro. Los tres sonreíamos a la cámara, yo con un helado a medio derretir en la mano. No sabía si la habían olvidado o la habían dejado intencionalmente como un recordatorio silencioso. La coloqué en mi mesita de noche, un puente entre el pasado y el presente. Miré alrededor y tomé una decisión. No iba a redecorar todo de inmediato, no iba a borrar sus huellas como si nunca hubieran estado aquí. El cambio vendría gradualmente, naturalmente, a su propio ritmo. Por ahora, era suficiente con reclamar el espacio físico y emocional. El resto se desarrollaría con el tiempo. Me senté en la cama que había sido de ellos y respiré profundamente. Un límite, mantenido, es también una promesa, a uno mismo, a los demás, al futuro que estás tratando de construir. Era una promesa que estaba decidida a cumplir. La primera tarde sin ellos, la casa exhaló. Fue una sensación física, como cuando abres una ventana en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo y el aire cambia de temperatura y tono. Recogí sábanas y limpié encimeras y regué la planta araña que había comenzado a enrollarse sobre sí misma. Encontré un bol de mezcla que mi madre había reclamado silenciosamente. Una pila de correo que ella había clasificado en montones etiquetados como para después. Después decidí. Ahora significaba poner mi propio nombre en lugares donde se había desvanecido. Después del colegio, Mateo me siguió de habitación en habitación, haciendo preguntas ordinarias con la solemnidad de un juez. ¿Qué hay para cenar? ¿Podemos construir un fuerte? ¿Está bien si vemos la lluvia de estrellas desde el patio esta noche? Le dije que sí a las 3. Movimos sus dibujos de vuelta a la pared del pasillo y los pegamos con cinta washi nueva y brillante que no dejaba residuos. Preguntó dónde fueron los abuelos. Le dije que necesitaban su propio espacio por un tiempo, como las semillas necesitan su propio trozo de tierra para crecer, y que los visitaríamos pronto. Era extraño cómo el silencio tenía una textura diferente ahora. Ya no era el silencio tenso que seguía a un comentario mordaz sobre mis habilidades como madre, o el suspiro apenas audible cuando llegaba tarde del trabajo. Era un silencio que permitía pensamientos completos, respiraciones profundas, decisiones no apresuradas. Mateo lo notó también, a su manera. La casa suena distinta, dijo mientras cenábamos pasta con tomate, su favorita. ¿Cómo suena?
Arrugó la nariz pensando, como cuando apagas la tele y de repente te das cuenta de que hacía ruido aunque no la estuvieras viendo. Los niños tienen una forma de nombrar verdades que los adultos complicamos. Le sonreí, sintiendo una oleada de admiración por este pequeño ser que veía el mundo con tanta claridad. Esa noche nos sentamos en el pequeño balcón con mantas y chocolate caliente para ver la lluvia de estrellas que habían anunciado en las noticias. El cielo de Madrid, siempre contaminado lumínicamente, apenas dejaba ver las estrellas más brillantes, pero no importaba. Era el ritual lo que contaba, sentarse juntos en la oscuridad, hacer deseos en voz baja, fingir ver más estrellas fugaces de las que realmente pasaban. ¿Crees que los abuelos están viendo las estrellas también? Preguntó Mateo mientras soplaba su chocolate para enfriarlo. No lo sé. Quizás podemos preguntarles cuando les llamemos mañana. ¿Podemos llamarles todas las noches? No todas, pero sí a menudo, y podemos visitarlos los fines de semana. Asintió satisfecho con la respuesta. Para él, la vida se estructuraba en torno a estos pequeños rituales. Llamadas telefónicas, visitas dominicales, helados después del parque. La continuidad de estas cosas le daba seguridad, incluso cuando el marco más grande cambiaba. Después de acostarle, volví al balcón con una copa de vino barato que había estado guardando para una ocasión especial. Esta lo era, aunque no podría explicar exactamente por qué. El vino sabía a fruta y a roble y a posibilidades. Desde aquí podía ver las ventanas iluminadas de otros apartamentos, vidas desarrollándose en paralelo a la mía. Me pregunté cuántas otras mujeres en este mismo bloque estaban sentadas solas, bebiendo, pensando, redibujando los mapas de sus vidas. A la mañana siguiente desperté antes de la alarma. La luz entraba diferente por la ventana, como si la casa hubiera cambiado ligeramente su ángulo hacia el sol. Durante un momento desorientador, esperé escuchar los sonidos familiares. Mi padre aclarándose la garganta en el baño, mi madre moviendo cacerolas en la cocina. En cambio, solo escuché el tráfico distante y el radiador haciendo tic-tac. Me levanté y caminé por el pasillo, notando detalles que habían estado allí todo el tiempo, pero que ahora parecían nuevos. La pequeña grieta en la pared que tenía forma de Italia, las marcas de altura de Mateo que habíamos trazado con lápiz junto a la puerta de la cocina, el color del suelo de madera donde antes había estado la alfombra de mi madre. Era como redescubrir un lugar que conocía de memoria. En la cocina hice café y revisé la lista de tareas del día. Era jueves, lo que significaba clínica dental hasta las 3, compras después, clase de judo de Mateo a las 5. La rutina continuaba, pero con una ligereza nueva. Podía mover las piezas de nuestro día sin negociar espacios emocionales o físicos con nadie más. Mientras preparaba el desayuno para Mateo, sonó mi teléfono. Era mi madre. Respiré hondo antes de contestar. Buenos días, mamá. Buenos días, Clara. Su voz sonaba pequeña, como de lejos. Solo quería saber si Mateo llegó bien al colegio ayer. Se me olvidó preguntarte. Sí, todo bien. Tenía un examen de naturales. Creo que le salió bien. Bien, bien. Hubo un silencio. ¿Y tú? ¿Estás bien? Era una pregunta simple, pero cargada de capas. Estaba preguntando si me arrepentía, si me sentía sola, si echaba de menos tenerla cerca. Estoy bien, mamá. ¿Cómo estáis vosotros en casa de la tía? Nos estamos adaptando. Tu padre salió a buscar el periódico. La habitación es pequeña, pero Pilar ha sido muy amable. Otra pausa. Hemos visto un piso en Carabanchel. Es modesto, pero asequible. Eso suena bien. ¿Queréis que os acompañe a verlo? Si tienes tiempo... Su voz se iluminó ligeramente. Este era el tipo de ayuda que podía ofrecer ahora, concreta, con límites claros, sin el peso de obligaciones infinitas. Claro. Este sábado quizás podemos ir con Mateo, hacer un día de ello. Eso le gustaría a tu padre. Lo que realmente quería decir, eso nos ayudaría a sentirnos menos abandonados. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Era extraño cómo incluso esta breve conversación parecía diferente ahora. No había tensión subyacente, no había culpa inmediata, solo dos adultas navegando una nueva geografía relacional. Cuando Mateo se despertó, tenía esa mirada desorientada que los niños tienen cuando se dan cuenta de que algo ha cambiado mientras dormían. Miró la mesa de la cocina, que ahora solo tenía 2 platos. ¿Los abuelos no vendrán a desayunar? No, cariño, recuerda que ahora viven con la tía Pilar. Ah, sí, mordisqueó su tostada, pensativo.
¿Podemos llamarles después del cole? Claro que sí, y he hablado con la abuela. Iremos a verlos el sábado y quizás a ver un piso nuevo donde podrían vivir. Sonrió, satisfecho con esta continuidad. No necesitaba que todo siguiera igual. Solo necesitaba saber que las conexiones importantes seguían intactas. El resto del día transcurrió con una sensación de espacio expandido. En la clínica dental pude concentrarme mejor en mi trabajo, sin la distracción constante de mensajes de mi madre preguntándome a qué hora llegaría, si podía comprar esto o aquello, qué había planeado para cenar. Durante mi descanso revisé el presupuesto familiar en mi teléfono. Los números ya no parecían hostiles. Sin los gastos adicionales había margen para respirar, incluso para pequeños lujos como clases de inglés para Mateo, o quizás, eventualmente, ese curso de asistente dental que llevaba años queriendo hacer. Al recoger a Mateo del colegio, me di cuenta de que había llegado 10 minutos antes y no sentía ansiedad por ello. Era un cambio sutil pero profundo. El tiempo era mío para usar, no para defender o explicar. ¿Podemos ir al parque antes de la clase de judo?, preguntó mientras caminábamos. Consulté mi reloj. En el pasado habría dicho no automáticamente, preocupada por la cena que tendría que preparar para 4 personas, las tareas que me esperaban. Hoy dije, sí, tenemos tiempo. En el parque de Berlín nos sentamos en un banco mientras Mateo jugaba con otros niños en la estructura de cuerdas. El sol de primavera calentaba mi rostro y por un momento me permití simplemente estar presente, sin planificar el siguiente movimiento. Un pájaro, un mirlo, cantaba en el árbol cercano. Una señora mayor paseaba a un perrito blanco minúsculo. 2 adolescentes compartían auriculares en un banco cercano, sus cabezas inclinadas en conspiración. El mundo seguía su curso, ajeno a los pequeños terremotos de nuestras vidas privadas. Esa noche, después de la clase de judo, Mateo y yo cenamos tortilla de patatas viendo un documental sobre tiburones. No tuvimos que negociar el canal con nadie, ni justificar la hora de acostarse, ni escuchar comentarios sobre cómo la tortilla estaba demasiado cuajada o poco hecha. Éramos solo nosotros dos, aprendiendo el ritmo de nuestro hogar recién descubierto. Cuando lo acosté, me preguntó si podíamos reubicar sus legos a la habitación grande, la que habían usado mis padres. Le dije que sí, que podíamos empezar este fin de semana. Sus ojos brillaron con la posibilidad. Podré tener mi mesa de trabajo allí y espacio para mis dibujos. Todo el espacio que necesites. Es tu casa también. Esa frase resonó mientras lo besaba buenas noches. Su casa, mi casa, nuestra casa. La declaración parecía más cierta ahora que la estábamos reclamando juntos. Después limpié la cocina y me senté con mi laptop para revisar algunos correos del trabajo. La casa crujía suavemente, asentándose para la noche. Abrí una nueva pestaña y por impulso busqué Clases Asistente Dental Madrid. El primer resultado era un curso que comenzaba en septiembre, 2 tardes por semana. Lo guardé en favoritos, una pequeña semilla plantada para el futuro. Antes de acostarme, escribí una frase en una nota adhesiva. Esta casa es un lugar donde estamos seguros. La pegué dentro de la puerta de la despensa, a la altura de los ojos, donde la vería cada mañana. Las llamadas llegaron en oleadas predecibles. Una prima exigiendo explicaciones, una tía desplegando pasajes bíblicos como si fueran moneda corriente, mi madre dejando un mensaje que giraba alrededor de la palabra respeto sin aterrizar en lo que significaba. Respondí menos llamadas de las que devolví. Escribí un mensaje cuidadoso al grupo familiar, conciso y objetivo, explicando que esta decisión era sobre salud y estabilidad, no un castigo. El clima social es real. Revisé el pronóstico y llevé un paraguas. La llamada de Miguel llegó el viernes por la noche, cuando Mateo ya dormía y yo estaba doblando ropa limpia frente a una serie mediocre en Netflix. Su tono intentaba ser casual, pero podía sentir la tensión subyacente. ¿Cómo están mamá y papá en casa de la tía? Adaptándose. Van a ver un piso en Carabanchel mañana. Iré con ellos. Un silencio breve. ¿Podría haber ido yo? Puedes venir también, a las 11. Trabajo los sábados, ya lo sabes. Lo que no dijo, a diferencia de ti, que tienes ese trabajo cómodo con horario flexible. Claro, lo olvidé. Lo que no dije. Y nunca pareces tener tiempo para ayudarles, excepto para juzgar mis decisiones. La conversación continuó así, llena de espacios vacíos y frases incompletas. Miguel siempre había sido el favorito, el ingeniero brillante que había cumplido las expectativas familiares.
Yo, la madre soltera que trabajaba como recepcionista, era la decepción por defecto. Ahora también era la hija que había echado a sus padres, al menos en la narrativa que estaba construyendo. Deberías haberles dado más tiempo, dijo finalmente, abandonando el pretexto de neutralidad. ¿Cuánto sería suficiente, Miguel? ¿2 años? ¿5? ¿10? Ya sabes que la situación no era sostenible. Podrías haberte esforzado más. ¿Como tú? ¿Con tus visitas mensuales y tus llamadas de 5 minutos? Un suspiro frustrado al otro lado de la línea. No es justo. No, no lo es, pero ya está hecho. Ahora podemos seguir peleando o podemos ayudarles a encontrar un lugar donde puedan recuperar su independencia. Tú eliges. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo esa familiar mezcla de frustración y resignación que Miguel siempre provocaba en mí. Como hermanos, nunca habíamos encontrado un terreno común. Él veía mi vida como una serie de malas decisiones. Yo veía la suya como una existencia construida sobre privilegios que daba por sentado. También programé una sesión con una psicóloga a través de los beneficios de mi trabajo. 1 hora en una pequeña oficina con una extraña tranquila que hacía buenas preguntas se convirtió en 2 horas y luego en un miércoles semanal. Dibujamos un mapa familiar. Nombres en círculos, flechas que mostraban patrones de urgencia y silencio, y nombramos comportamientos que yo había llamado normales, porque habían sido frecuentes. La psicóloga me dio lenguaje para lo que había sentido en mis huesos, que la amabilidad sin límites se pudre en resentimiento, y que decir no es una puerta que deja entrar el sí correcto. La doctora Vega tenía ese tipo de calma que solo viene de años escuchando los problemas de otros sin absorberlos. Su consulta en Alonso Martínez, pequeña pero luminosa, se convirtió en un espacio donde podía desplegar todas las complejidades de mi situación sin sentirme juzgada. ¿Has hablado con tu hijo sobre cómo se siente respecto a la partida de sus abuelos?, me preguntó durante nuestra segunda sesión. Le digo que puede verlos cuando quiera, que siguen siendo sus abuelos. Eso es lo que tú le dices a él, pero ¿qué te dice él a ti? Era una pregunta simple que nunca me había planteado. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos, le pregunté directamente a Mateo: ¿qué piensas sobre que los abuelos ya no vivan con nosotros? Arrugó la frente, considerando la pregunta mientras cortaba un pimiento, con un cuchillo de plástico bajo mi atenta supervisión. Está bien, antes no podía dejar mis cosas en el salón porque el abuelo se enfadaba, y la abuela siempre quería que me pusiera otro jersey aunque no tuviera frío. Hizo una pausa, pero los echo de menos a veces. La abuela me hacía tortitas los domingos. Podemos seguir haciendo tortitas y podemos visitarlos a menudo, asintió satisfecho. Además, ahora puedo usar la habitación grande para mis legos, ¿verdad? Exactamente. Su perspectiva, desprovista de las complicaciones adultas, me hizo sonreír. Los niños ven lo esencial: más espacio para jugar, menos reglas contradictorias, las mismas personas que aman, pero en un lugar diferente. A veces desearía que los adultos pudiéramos simplificar así. El sábado, tal como prometí, llevé a Mateo a ver el piso que mis padres estaban considerando. Era un segundo piso sin ascensor en un edificio antiguo pero bien mantenido. El apartamento en sí era modesto: un salón comedor pequeño, una cocina funcional, un dormitorio con ventanas a un patio interior y un baño que había sido renovado recientemente. No era lujoso, pero estaba limpio y tenía buena luz. Lo más importante, estaba dentro de su presupuesto gracias a un programa municipal para personas mayores. Mi madre recorrió el espacio, midiendo mentalmente dónde irían sus muebles, cuáles tendrían que quedarse en el almacén. Mi padre se quedó junto a las ventanas, observando la calle, quizás imaginándose una nueva rutina: el kiosco de la esquina para su periódico, el banco del parque cercano, el centro de mayores a 2 manzanas. Mateo corrió de habitación en habitación, emocionado por la novedad. Abuela, tu cocina es pequeña, pero... ¡Bonita! ¿Harás croquetas aquí? Mi madre sonrió, ese tipo de sonrisa que empieza tímida pero se expande al encontrar razones para existir. Claro que sí, tesoro. Haré todas las que quieras cuando vengáis a visitarnos. En ese momento los observé juntos y vi un atisbo del futuro.
visitas dominicales donde Mateo y yo seríamos invitados, no residentes, comidas donde podríamos hablar sin el peso de la convivencia forzada, despedidas que serían dulces porque sabríamos que cada uno volvería a su propio espacio. ¿Qué opinas?, le pregunté a mi padre mientras Mateo y mi madre exploraban el dormitorio. Se encogió de hombros, un gesto que podría parecer indiferente, pero que reconocí como su forma de procesar emociones complejas. Servirá. No es lo que estábamos acostumbrados, pero servirá. Lo que no dijo, pero ambos sabíamos, no era la casa de 3 dormitorios con terraza que habían tenido antes de la crisis, ni era mi apartamento donde habían sido invitados perpetuos. Era un nuevo territorio, ni mejor ni peor, simplemente distinto. El barrio es bueno, añadí. Hay buena comunicación con el centro. Podría traer a Mateo en metro fácilmente. Asintió. Este era nuestro nuevo idioma, práctico, centrado en posibilidades más que en lamentos. De camino a casa, después de dejar a mis padres de vuelta en casa de mi tía, Mateo estaba inusualmente pensativo. El piso de los abuelos es pequeño. Sí, es más pequeño que el nuestro, pero es suficiente para 2 personas. ¿Están tristes por no vivir con nosotros? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que están un poco tristes. Sí, los cambios a veces son difíciles, pero también creo que, con el tiempo, todos seremos más felices teniendo nuestros propios espacios. Como cuando Álvaro y yo nos peleamos en el colegio y la maestra nos separó de pupitre, pero luego volvimos a ser amigos en el recreo. Sonreí. Algo así, sí. En casa construí sistemas que hacían nuestra nueva realidad duradera. Coloqué un calendario de tareas que incluía mi nombre y el de Mateo, no por rendimiento, sino por claridad. Revisé nuestra rutina nocturna para que los deberes no se extendieran hasta la hora de dormir. Puse un pequeño frasco de cristal en la encimera etiquetado como fondo de aventuras para sábados tontos que requirieran helados y billetes de autobús. El domingo llamé a mi madre y ofrecí encontrarnos para un café en una semana. Terreno neutral en una mesa que ninguna de las dos poseía. Cuando preguntó si tu padre podría venir, dije amablemente que prefería comenzar solo con nosotras. Un límite puede ser un puente si ambos lados aceptan su peso. La señora Torres me interceptó en el portal cuando volvía del supermercado. Mi sobrina trabaja en servicios sociales. Me ha dicho que hay ayudas para personas como tus padres. Gracias, ya lo estamos gestionando. Mi tono era educado pero firme, como las nuevas barreras que estaba aprendiendo a construir. Es importante que los mayores tengan su espacio, ¿sabes? Mi hija me lo dijo a mí hace años. Mamá, te quiero en mi vida, no en mi casa. Al principio me dolió, pero ahora lo entiendo. Su franqueza me sorprendió. Era un tipo de solidaridad que no había esperado, especialmente de alguien a quien apenas conocía más allá de saludos en el ascensor. ¿Y cómo es su relación ahora? Mejor que nunca. La veo 2 veces por semana. Cuido a mis nietos cuando lo necesita, y luego vuelvo a mi pisito y veo mis programas y bebo mi copita de Jerez sin dar explicaciones a nadie. Sonrió con una satisfacción que encontré contagiosa. Los límites, querida, son la única forma de amarse sin desgastarse. En la siguiente sesión con la doctora Vega le conté sobre este encuentro. Sonrió. A veces las lecciones más importantes vienen de lugares inesperados. ¿Cree que hice lo correcto? Nunca daba respuestas directas a ese tipo de preguntas. En cambio, me devolvió una mejor. ¿Qué es lo que sientes ahora cuando entras a tu casa? Cerré los ojos, visualizando el momento. Girar la llave, abrir la puerta, entrar al espacio. Respiro diferente, como si el aire fuera más ligero. Ahí tienes tu respuesta. Esa semana, mientras organizaba el nuevo espacio para los legos de Mateo en la habitación grande, encontré una vieja fotografía que mis padres habían dejado atrás. Era de mi graduación del instituto, yo en el centro con mi toga y birrete, mis padres flanqueándome con sonrisas orgullosas. La miré largamente, recordando ese día, la sensación de posibilidades infinitas antes de que la vida adulta revelara sus complicaciones. La coloqué en un marco y la puse en la estantería del salón, un recordatorio de que los límites no borran la historia, simplemente crean espacio para escribir nuevos capítulos. A finales de esa semana recibí un mensaje de Miguel. Voy a ayudar a papá y mamá con la mudanza al nuevo piso. Ya firmaron el contrato.
No había disculpa ni reconocimiento de nuestra discusión anterior. No los necesitaba. Este mensaje era, a su manera, una bandera blanca. Estamos en el mismo equipo después de todo. Le respondí con la misma sencillez. Gracias. Dime si necesitáis algo. En mi mesita de noche, junto a la lámpara y el libro que intentaba leer cada noche antes de que el cansancio me venciera, puse una pequeña libreta. Cada día anotaba una cosa que había mejorado desde que restablecí mis límites. Mejor concentración en el trabajo, menos tensión en los hombros, risas más frecuentes con Mateo, facturas que ya no me provocaban ansiedad. Era un registro del camino recorrido, visible y tangible, para los días en que la culpa intentara regresar. 2 meses después, un domingo que comenzó con tortitas y terminó con la lavadora zumbando, Mateo y yo organizamos nuestra primera cena para amigos en lo que parecía una eternidad. La mesa tenía platos que no hacían juego, y un jarrón con tulipanes de supermercado haciendo su mejor esfuerzo. La risa creció en las esquinas de la habitación y se quedó. No se sentía como algo que tuviera que limpiar después. La casa había aprendido nuestros nombres de nuevo y nos los devolvía en las pequeñas cosas que importan. Luz en el pasillo, zapatos junto a la puerta, un sofá que mantenía su forma. Sofía vino con su hija Lucía, que tenía la misma edad que Mateo. Los dos desaparecieron inmediatamente en la habitación grande, ahora transformada en un espacio híbrido entre dormitorio y sala de juegos, con la colección de Legos ocupando una mesa entera junto a la ventana. Elena, mi compañera de trabajo, trajo una botella de vino y una tarta casera. Y para mi sorpresa, también invité a Laura, la psicóloga, que después de 8 sesiones había pasado de ser una profesional que me escuchaba a alguien cuya perspectiva valoraba también fuera de su consulta. Tu casa tiene muy buena energía, dijo Laura mientras le servía una copa de vino en la pequeña cocina. En serio, aún estoy reorganizándola. Precisamente, hay movimiento aquí, flujo, no es un espacio estancado. No le había contado a Sofía ni a Elena sobre mis sesiones de terapia. Ese era un camino que estaba recorriendo de forma privada. Pero mientras cenábamos pasta con una salsa que había preparado siguiendo la receta de mi madre, un pequeño acto de reconciliación conmigo misma, me sorprendí compartiendo partes de mi proceso. A veces me siento culpable por haberles pedido que se fueran, admití mientras rellenaba los vasos de agua. Pero luego recuerdo cómo era la vida antes y sé que tomé la decisión correcta. La culpa es la factura que pagamos por crecer, dijo Laura. Especialmente las mujeres, nos entrenan para ser cuidadoras antes que personas. Elena asintió enfáticamente. Cuando me divorcié, mi madre me llamó egoísta. 3 años después me dijo que parecía 10 años más joven. A veces el egoísmo es solo amor propio con mala prensa. Sofía, que había sido testigo de toda mi situación, sonrió. Mírate ahora organizando cenas, con tu casa en orden. El otro día en la oficina Martínez te felicitó por el proyecto de los nuevos folletos. Antes ni siquiera habrías tenido energía para proponerlo. El trabajo había mejorado no porque el empleo hubiera cambiado, sino porque yo llevaba una columna vertebral diferente. Pedí las horas flexibles que había tenido miedo de solicitar y las obtuve. Comencé a salir a las 5 sin disculparme con la mirada. Mi jefe notó los proyectos que terminaba a tiempo y con cuidado. La estabilidad, resulta, es un lápiz más afilado. Volví a hacer cálculos y comencé a reservar dinero para un viaje de fin de semana con mi hijo. 2 billetes de tren, una pequeña habitación de hotel, un museo donde los fósiles parecen dragones dormidos y nadie te dice que te apresures. Estaba considerando seriamente el curso de Moisenentes, asistente dental que comenzaba en septiembre. El director de la clínica había insinuado que podrían ayudar con parte de la matrícula, con la condición de que continuara trabajando allí después. Era un camino hacia un mejor salario, más responsabilidad, quizás incluso una carrera en lugar de solo un trabajo. Los niños irrumpieron en el salón, exigiendo atención y postre. Mientras servía la tarta de Elena, observé a Mateo. Parecía más alto, más seguro de sí mismo. Su profesor me había comentado en la última reunión que participaba más en clase, que parecía menos ansioso por complacer. Me pregunté cuánto de su comportamiento anterior había sido un reflejo de mi propia tensión, de la atmósfera cargada en casa. Los niños son espejos, pero también son filtros, absorben lo que les damos y lo transforman. Después de que nuestros invitados se fueron, mientras limpiábamos los platos, Mateo me miró pensativo. Mamá, ¿podemos invitar a los abuelos a cenar alguna vez?
La pregunta me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Claro que sí. ¿Te gustaría? Asintió. Ahora que tienen su casa y nosotros la nuestra, podemos visitarnos como personas normales. Como personas normales, repetí sonriendo ante su perfecta descripción. Es una gran idea. Esa noche, después de arroparle, me senté con mi laptop y abrí el correo. Había uno de mi padre, algo inusual. Su mensaje era breve, típico de él. Clara, el piso está casi organizado. Tu madre ha colgado algunas fotos de Mateo. Hay una habitación pequeña que podría usar cuando quiera quedarse. Si os parece bien, podríamos hacer una comida el próximo domingo. Papá. No mencionaba el cambio ni hacía referencia a los meses de tensión. No se disculpaba ni recriminaba, simplemente miraba hacia adelante, a lo que podía ser en lugar de lo que había sido. Le respondí con la misma sencillez. Nos encantaría. Llevaremos el postre. Mateo acaba de sugerir lo mismo. Cuando finalmente me reuní con mi madre para tomar café, hablamos como dos mujeres que reconocen el coste de fingir. No resolvimos todo. Sí acordamos dos cosas: que el amor sin respeto es un pasillo sin puertas, y que seguiremos llamándonos por los nombres que elegimos, no por los roles que desempeñamos. Mientras caminaba a casa después, la ciudad parecía nuevamente legible. Pasé por el almacén donde, por un tiempo, las cajas de mis padres habían vivido. Les deseé a ambos un trabajo del que pudieran estar orgullosos y habitaciones a las que pudieran pertenecer. En nuestra puerta mi llave giró suavemente. Dentro, Mateo levantó la vista de su cuaderno de dibujo y preguntó si quería ver el robot que había diseñado. Dije que sí, por supuesto, porque esta es la vida que estoy eligiendo, clara, ordinaria y nuestra. El nuevo piso de mis padres resultó ser mejor de lo que esperábamos. Estaba en una tercera planta, sin ascensor, pero con escaleras anchas y bien iluminadas que mi padre subía lentamente pero sin demasiada dificultad. El salón era pequeño pero luminoso, con un balconcito donde mi madre había colocado macetas con hierbas aromáticas y un geranio rojo. La cocina, aunque compacta, tenía espacio suficiente para que ella desplegara sus habilidades culinarias. El dormitorio principal era modesto, con un armario empotrado que mi padre había organizado meticulosamente, y la habitación pequeña que mencionaba en su correo estaba preparada como un espacio multiusos: un sofá-cama para visitas, una pequeña mesa donde mi madre podía coser, estanterías con libros cuidadosamente ordenados. Lo que más me sorprendió fue ver algunos objetos familiares desplegados de nuevas maneras. El reloj de pared que siempre estuvo en nuestra cocina ahora presidía su salón. La colección de tazas de café de mi madre, cada una de un lugar diferente que habían visitado, ocupaba una estantería abierta. El sillón favorito de mi padre, rescatado del almacén, encajaba perfectamente en una esquina junto a la ventana. Habían creado un hogar, no un lugar de paso. Ese esfuerzo decía algo que las palabras no podían. Estaban aceptando este cambio, no solo soportándolo. Mateo recorrió el apartamento con la libertad de un niño que sabe que es bienvenido, pero no responsable del espacio. Mi madre lo llevó a la cocina para mostrarle dónde guardaba ahora las galletas que le gustaban. Mi padre le enseñó cómo había organizado su pequeña colección de sellos en un álbum nuevo. Tiene su propio cajón en el baño, me susurró mi madre mientras preparábamos la mesa para comer. Para su cepillo de dientes y su pijama de dinosaurios, para cuando quiera quedarse. Este detalle me emocionó más que cualquier otra cosa. No era una visita que se toleraba, era un nieto esperado, con un lugar propio en esta nueva configuración. Durante la comida, pollo asado, patatas, ensalada, los clásicos de mi madre, la conversación fluyó más fácilmente de lo que había fluido en años. Sin el peso de la convivencia forzada, podíamos hablar de cosas reales: las noticias del barrio, los progresos de Mateo en el colegio, el curso de cerámica que mi madre estaba considerando en el centro cultural cercano. Mi padre mencionó que había contactado con un antiguo colega que ahora trabajaba en una empresa de seguridad. Buscan vigilantes para edificios de oficinas. No es gran cosa, pero es algo. Horario parcial. Lo dijo casualmente, pero vi el orgullo subyacente. Después de años de desempleo, la posibilidad de volver a trabajar, de contribuir, era significativa. No era el trabajo de ingeniero que había tenido antes de la crisis, pero era un camino de regreso a la dignidad laboral. Eso es estupendo, papá. ¿Cuándo te entrevistas? El jueves. Cambió de tema rápidamente, pero noté cómo se enderezaba ligeramente en su silla.
Después del postre, un flan que había comprado en la pastelería cerca de casa, no tan bueno como el que habría hecho mi madre, pero un esfuerzo reconocido con sonrisas, Mateo convenció a mi padre para que le enseñara a jugar al ajedrez. Los observé desde la cocina, donde ayudaba a mi madre con los platos. El hombre mayor y el niño inclinados sobre el tablero, concentrados, ocasionalmente riendo cuando Mateo intentaba movimientos creativos pero imposibles. Se parece a ti cuando eras pequeña, dijo mi madre mientras secaba un vaso. Esa mirada de concentración, como si pudiera resolver cualquier problema solo mirándolo lo suficiente. De verdad, siempre pensé que se parecía más a su padre, el padre de Mateo, con quien había tenido una relación breve que terminó antes de que naciera el niño. Era un tema que rara vez tocábamos. Tiene sus gestos, sí, pero su terquedad es tuya, y su bondad. Este pequeño cumplido, ofrecido mientras doblaba un paño de cocina, significó más que cualquier gran declaración. Mi madre nunca había sido efusiva con sus elogios. Este reconocimiento silencioso era su forma de tender un puente. Al despedirnos esa tarde, los abrazos fueron menos tensos, más genuinos. Mateo prometió a su abuela que la próxima vez traería su cuaderno de dibujos para mostrarle sus últimas creaciones. A mi padre le dijo muy seriamente que practicaría ajedrez para poder ganarle la próxima vez. En el autobús de regreso a casa, Mateo se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi hombro. Observé su perfil en reposo, las pestañas largas, la curva suave de su mejilla. Este niño, mi ancla y mi vela al mismo tiempo, navegaba los cambios con una adaptabilidad que me asombraba. Me pregunté qué lecciones estaba aprendiendo de todo esto. Sobre límites, sobre amor, sobre cómo las familias pueden transformarse sin romperse. Las semanas siguientes trazaron un nuevo ritmo para nuestra vida. Mateo pasaba un sábado al mes con mis padres, a veces quedándose a dormir en su nuevo sofá-cama. Mi madre y yo comenzamos una tradición de tomar café juntas los miércoles, cuando yo salía temprano del trabajo. Mi padre consiguió el trabajo de vigilante a tiempo parcial y, aunque era modesto, le dio estructura a sus días y alivio a su orgullo. Miguel, mi hermano, permanecía algo distante, pero al menos había dejado de lanzar comentarios punzantes sobre mi decisión. La última vez que nos vimos en el cumpleaños de Mateo, incluso me sorprendió con una observación inesperada. Papá parece más animado desde que tiene el trabajo nuevo, y mamá está menos ansiosa. Lo sé. Creo que tener su propio espacio les ha hecho bien. Me miró con lo que podría interpretarse como respeto reluctante. Quizás tenías razón. No era una disculpa, pero era algo. En nuestra familia, los reconocimientos a medias eran a veces lo mejor que podíamos esperar. En casa, la vida adquirió un flujo que se sentía a la vez nuevo y familiar, como una canción que siempre habías conocido pero nunca habías escuchado. Completa. Los muebles encontraron sus lugares definitivos. Las rutinas se establecieron sin esfuerzo. Las facturas, una vez tan amenazantes, se convirtieron en simples papeles que manejar con calma. El frasco etiquetado «Fondo de aventuras» en la encimera de la cocina se llenaba gradualmente. Mateo añadía monedas de su pequeña asignación. Yo contribuía con billetes cuando un proyecto en el trabajo salía especialmente bien. Estábamos planeando nuestro primer viaje, un fin de semana en Valencia, con visitas al oceanográfico y largas caminatas por la playa. Un horizonte que antes parecía inalcanzable, ahora estaba a solo unas semanas de distancia. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus deberes de matemáticas, me hizo una pregunta que no esperaba. Mamá, ¿tuviste que ser muy valiente para decirle a los abuelos que se fueran? Dejé el lápiz que sostenía, considerando cómo responder honestamente sin complicar demasiado su visión del mundo adulto. Sí, fue difícil. A veces las decisiones más importantes son las que más nos cuestan. ¿Como cuando decidiste tenerme? Su percepción a veces me dejaba sin palabras. Exactamente como eso. Pero al igual que contigo, supe que era lo correcto aunque diera miedo. Asintió procesando esta información. Creo que todos somos más felices ahora, ¿verdad? Los abuelos tienen su casa y nosotros la nuestra, y podemos visitarnos sin enfadarnos. Sí, creo que tienes razón. Su observación tan simple y certera resumía meses de tensión, decisiones difíciles y reconstrucción gradual. Los niños ven la verdad cuando los adultos nos enredamos en complicaciones.
Esa noche, mientras revisaba mis correos antes de dormir, recibí una notificación. Había sido aceptada en el curso de asistente dental. Las clases comenzarían en septiembre, 2 tardes a la semana, justo cuando Mateo empezaría tercero. El coste era significativo, pero ahora manejable con mi presupuesto reorganizado. Era una inversión en mí misma, en un futuro donde podría ofrecer más a mi hijo, no solo económicamente, sino también como ejemplo. Me dormí pensando en límites, esas líneas invisibles que parecen divisiones, pero que en realidad son definiciones. Había dibujado una cuando más lo necesitaba, y esa línea había creado espacio para algo nuevo. No solo una vida sostenible, sino una que realmente valía la pena vivir, clara, ordinaria y completamente nuestra.